Evolucionamos. Pasamos de ser solamente radio AM a toda una plataforma audiovisual. Evolucionamos. Vea, escuche y comparta nuestros programas. Evolucionamos. Por medio de Facebook Live, aplicaciones, página web, YouTube y nuestra tradicional frecuencia 930 amplitud modulada. Evolucionamos. Somos Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones de 930 AM Radio Costa Rica. Y bueno, hoy es viernes y la gente en Costa Rica siempre dice como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Yo quiero contarles que bueno, hoy tengo una invitada muy especial. Ella se llama Liz García Trejos. Ella es psicóloga jurídica y antes la habíamos entrevistado, pero hoy también tengo otro invitado. Vamos a ver si él se conecta, si es posible, ¿verdad? Porque desde la plataforma de Zoom todo puede pasar, ¿verdad? Él es también un abogado penalista, pero tengo aquí para entrevistar a esta psicóloga para que hablemos sobre adicciones, ¿verdad? ¿Perdón? Abuso. Y abusos, ¿verdad? Adicciones, abusos y todo lo que tenga que ver. Que se acerque al micrófono, me dicen, Liz. Okay. Sí, entonces, ¿qué pasa cuando hay abusos adictivos? Cuando pasan situaciones de las cuales no todo el mundo puede hablar. Dice el abogado que se llama Randall Cibaja, en cabina. El abogado Randall Cibaja, ya me imagino que está conectado él. Todavía no. Ok, voy a mandarle un mensaje. Estoy acá porque llegaron los de pruebas, entonces apenas salgan acceso. Ok, listo, ya nosotros estamos conectados, don Randall, nosotros estamos al aire. Entonces, le estaba diciendo a ustedes que hay temas que son muy delicados que a la gente no les gusta tocar porque les da temor preguntar, pero como yo soy muy preguntón, ¿verdad? Quiero hablar sobre adicciones y Abusos, ¿verdad? ¿Qué es un abuso? Un abuso. Bueno, depende de lo que estemos hablando, pues si estuviéramos hablando en adicciones, sí, particularmente, pues sería un uso, ¿verdad? Un uso de algo, que indistintamente de lo que sea, que cause un perjuicio en la actividad social o en la interacción de la persona, ¿verdad? En su funcionamiento normal. A partir de que exista una alteración en su funcionamiento normal, ya podríamos hablar de un abuso. Un abuso podría ser sexual, podría ser emocional, sentimental, financiero. Claro, entonces eso es verdad, un abuso. El abuso, pues normalmente cuando nos referimos a abuso estaríamos hablando de sexual. Sin embargo, es evidente que a veces obviamos otros tipos de abuso, ¿verdad? Que pueden ocurrir en esta lucha de poderes. Un abuso podría ser que una coacción, que alguien te coaccione y te diga lo que tienes que hacer, una manipulación. Bueno, esa sería una forma para acceder al abuso, ¿verdad? El abuso sería lo que logra a partir de la coacción, por ejemplo. Cuando una persona te dice lo que tienes que hacer y uno no quiere hacer lo que le dicen, eso es un abuso. Podría ser un abuso de autoridad, ¿verdad? Un abuso de poder.
Sí, hay abusos de poderes, por ejemplo, en el trabajo. Muy frecuentemente, Sí, mucho. muy frecuentemente, Costa Rica se da mucho eso. muy, muy frecuentemente. Es demandable. Claro que sí, claro que sí. Los procesos por acoso laboral, que es como se llama, ¿verdad? El acoso laboral está... Tiene un poco un vacío, todavía le queda bastante en la forma en la que se regula, pero sí hay algunas normas alternativas que se pueden utilizar para sancionarla. Cuando una persona se siente abusada, tiene que ser probado, ¿verdad? Obviamente, o sea, usted no puede decir, es que abusaron de mí o se aprovecharon de mí sin pruebas. Pues como cada delito, ¿verdad? Siempre debe existir una prueba. Lo que pasa es que cuando hablamos la calidad de la prueba o qué tipos de pruebas existen, cuando hablamos de víctimas, por ejemplo, de abuso sexual, el propio relato es una prueba, ¿verdad? Porque es el hecho de quién lo ha cometido y si esto ha ocurrido un tiempo antes, ¿qué prueba más tendríamos que el relato de la persona que se dice víctima? Claro. Entonces tiene un valor, ¿verdad? El propio relato tiene valor. El relato. Pero el relato tiene que ser probado también. Existen formas de validar si el relato es consistente, si es auténtico, si se contradice o no se contradice, pero ya por sí mismo el relato es prueba. Ok, o sea, esto podría hacerse no necesita extensivo. Una foto, por ejemplo. No ocupa. No, Okay. ¿verdad? Porque cuántas veces que tenemos actividad sexual, más si es obligada, pues existirá una fotografía, un video, un testigo. Esto no es común. Entonces el propio relato, ahora sí, existen valoraciones psicológicas, psiquiátricas o sociales que podrán determinar si el relato es auténtico o es creíble, que es las variables entre las que jugamos, creíbles o no creíble, ¿verdad? O no identificado, ¿no? Sí, cuando hay un abuso también puede ser un abuso de una forma excesiva. Hay gente que se aprovecha de los puestos, por ejemplo. Como yo soy jefe, entonces abuso de las personas que me sirven. Verás que es bastante curioso, es una forma en la que, tal vez en la que más se piensa que existe el abuso laboral o el acoso laboral. Otra forma de llamar el acoso laboral es mobbing, es un poquito diferente, es más completo hablar de mobbing que hablar de acoso, pero muchas veces pensamos que es ¿verdad? El del ejercicio de poder, cuando el jefe sobreexige tal vez o abusa de su puesto. Pero en acoso laboral encontramos acoso entre iguales, entre ¿cómo se llama? Colaboradores hacia supervisores, por ejemplo. Antes se hablaba de ascendente, descendente o horizontal. Ahora hablamos de acoso porque es tan común que existe en cualquiera de las dimensiones que hablamos de acoso en general. Hay mucha demanda en ese sentido. Lamentablemente sí. ¿En Costa Rica sucede esto mucho a menudo? Sí, no diría que diferente a otros países, pero sí en Costa Rica sucede muchísimo. Incluso si hablamos, de empleo público, ¿verdad? En el empleo público se nota mucho el caso de acoso laboral. Más por un tema de que si usted tiene un puesto en el gobierno, usted suele quererlo para siempre el puesto, ¿verdad? Uno sabiendo los beneficios que tiene trabajar para el gobierno, sabe que si se queda ahí, va a tener beneficios para toda su vida y es difícil soltar estos puestos. Y que puede escalar también. Mucho más difícil que soltar un puesto en una empresa privada. Usted renuncia a una y toma otro puesto posiblemente relativamente fácil. Pero en el gobierno no, ¿verdad? Suceden abusos entre el mismo sexo, digamos que una jefa abuse de su subalterna entre mujeres. Claro, porque cuando hablamos de acoso laboral, una de las manifestaciones podría ser sexual, pero existen muchas otras formas: el desmérito, el ninguneo, el considerar o el malinformar con otros, el separarlo del grupo, son formas de acoso. Sí, cuando hablamos de abusos entre mujeres, ¿verdad? Porque la mujer tiende mucho como a competir entre ellas, ¿verdad? O por lo menos es lo que uno piensa, igual que los hombres, ¿verdad? Ahora los hombres, uno compite por su calidad de vida, por su nivel social, por su apariencia física, hay mucha competencia. Entonces, cuando se da un abuso entre mujeres, también se da abusos sexuales, muchos. Eso claro. Sucede. Y entre hombres. Pues sí, eso en realidad no hay, ¿verdad? Cada quien pues acosará y de las formas que tenga a mano.
Pero bueno, si es una mujer y le gustan las mujeres, posiblemente las formas que tenga de acoso, pues, y si es acoso sexual, irán destinadas a una mujer. Pero es indistinto, ¿verdad? El acoso sexual pues podría ir destinado a un hombre o a una mujer, dependiendo del gusto que tenga. Hay gente que abusa de otra persona en el sentido de presionan mucho y dicen, entrégame ese trabajo, tiene que entregármelo hoy, y de repente eso es un abuso laboral. Bueno, a veces hay que encontrar esos límites, ¿verdad? Entre qué es exigencia del puesto, qué es propio de lo que corresponde al puesto y la carga laboral que tiene. Y otro es la exigencia irracional, ¿verdad? Cuando usted le dice, bueno, el trabajo que está destinado para 3 o 4 días, entréguemelo hoy porque yo lo quiero para hoy. Sí, hay gente que se aprovecha de estas situaciones de trabajo para manipular otras cosas. Digamos, dice, si no me entregas el trabajo hoy, entonces te puedo denunciar ante la Contraloría de Servicios, y manipulan, digamos, de esa manera. Bueno, esa y otro montón, ¿verdad? Existe, por ejemplo, hay un principio que se llama... Ay, se me fue ahorita el nombre, Sí. pero tiene que ver con que si usted se lo ordenan, usted lo tiene que cumplir porque su jefe lo ordenó. Sí, digamos, Por yo tanto, veo que, digamos, en el Poder Judicial hay Contraloría de Servicios, hay unidad disciplinaria, asuntos internos, inspección fiscal, inspección judicial, que son entes que están como para regular este tipo de cosas. sí, ¿Ves? O sea, eso pasa en los altos rangos también, claro. más todavía. No sé si más, pero sí. Hablemos, digamos, un caso que está sonando en ese momento, que es el caso de Cochinilla, ¿verdad? Digamos, es como si nadie hubiera regulado nada. Entonces yo me pongo a preguntar, ¿eso es un abuso? Porque ¿a dónde está la Contraloría de Servicios y a dónde está el resto de personas? ¿Verdad? Es como si estuvieran ausentes. ¿Qué pasa cuando hay ausencia de regulación? Eso no es un abuso. Bueno, pues podría ser una forma de hablar de abuso. En este caso, pues en realidad no estoy demasiado al tanto del caso, Sí. no, pero sí podríamos considerar que, así, tomando sus palabras, en realidad el no tener regulación, bueno, es algo que pasa muy, muy frecuentemente aquí, en donde el jefe decide, ¿verdad? Muchas veces, aunque existan todos estos entes reguladores, fiscalías y oficinas para... aún así existe lo dijo el jefe, ¿verdad? Y si el jefe lo dijo, usted apruébelo y ya está. O lo dijo quien tenga poder, cualquiera que fuera. Y se dan todavía eso dentro de las organizaciones. Es muy común saber que quién manda, aún fuera de lo que regulan las oficinas de recursos humanos o otras oficinas, que muchas veces, lamentablemente, su área de acción es limitada o prefieren limitar su área de acción antes de ponerse en contra de algunos jefes. ¿Qué pasa cuando un jefe la invita a salir o le dice, vamos a comer, y en el almuerzo se da como un almuerzo ya no tanto laboral, sino un poco más personal, y la persona se siente abusada? Ok, ahí estaríamos hablando pues de un acoso sexual, ¿verdad? Ya de índole sexual. En realidad, ha costado mucho entender esto de qué es acoso, cuáles son los límites entre el abuso, entre la decisión, ¿verdad? Incluso yéndome totalmente a otro lado, pero poniéndolo muy en lo que está en la boca de la gente. Sí. El acoso callejero, por ejemplo, que es tal vez el más difícil de El de los celulares que andan tomando la Sí, gente. o en el bus, ¿verdad? Ajá, ¿Qué pasa? Existe mucho esta diferencia de qué sí es y qué no es, qué es ligar y qué es acoso. Sí. Pues lo mismo en el trabajo, no porque hay trabajos en donde no existe política de que el jefe no puede estar con la secretaria o con la asistente. Eso podría pasar y podría estar bien si ambas partes accedieran. Sí. El problema sería si una de las partes se viera obligada a participar de esta relación, ¿verdad? Si se siente incómoda, si por ejemplo la muchacha ya lo rechazó. Que la gente te pueden decir, es que usted se está aprovechando de mí, y ya aprovecharse es un abuso, un acoso, ¿no? Sí. Pero si la persona se siente aprovechada, o tal vez podría ser una manipulación.
Bueno, hay que marcar, es que es ahí, digamos, las leyes y las normas y los principios existen para la gran mayoría, pero cuando ya tratamos de encajarlos dentro de cada caso, tiene sus tonalidades. Habría que valorar cada caso de forma individual. Sí. Pero Por eso hay muchas que hilar muy delgado. muy, muy delgado. Sí, Cada caso, porque puede que no sea un abuso y la persona se sienta abusada, pero O llegue puede a la ser corte que- y digan, no, esto no es un abuso. o podría ser que en algún momento accedió y después ya no quiso y la otra persona no ha entendido que ya no. O podría ser Por que eso, en el siempre momento fue que la abuso. persona ya dice, ya no, entonces hay que cortar por lo sano, porque si no la otra persona puede decir, si realmente se aprovecharon de mí. ¿Y qué tal las personas que no saben decir ya no? Mm, ¿Verdad? Que se sienten claro. incómodas pero no son capaces de decirlo o pensando que puede perder su empleo, siguen asistiendo a este tipo de almuerzos o a este tipo de actividades, Por lo mismo, por considerar que no quieren perder su trabajo. pero tal vez nunca estuvo en juego. Tal vez esa fue su Y percepción. si la persona es adulta, una persona mayor, sabe lo que está haciendo. Yo siempre pienso esto, si usted tiene 40 años y la otra persona tiene 40 años, tiene 30 años y la otra persona tiene 30 años y son adultos, o sea, no puede decir que lo están manipulando si usted se expone y se apunta a lo que le piden. Podría ¿Verdad? pasar, porque en realidad no podemos asegurar que ambas personas de 30, 40 años tienen la capacidad de negarse o aceptar por gusto. En sí, realidad claro. podría ser que una de las personalidades sea más dominante y la otra no tenga cómo decir que no. Claro. Y pasa, ¿verdad? O también cuando la gente dice, sí, yo hago esto, pero es por mi necesidad, por la plata. Bueno, cuando ya lo entiende así, parece Entonces que está no hay- accediendo, entonces, ¿verdad? entonces no hay nada de manipulación. Podría decir que la persona dice, como me están pagando, entonces yo hago esto. Habría que valorar cada caso, de verdad muy, muy fino, porque la coerción, ese fenómeno de mientras usted me atienda a mis necesidades, tiene trabajo, eso es manipulación. Sí. Y yo tengo derecho a tener mi trabajo por mis habilidades en el trabajo, no por... Tengo un caso de una doctora que está escribiendo en este momento que la doctora se casó hace 2 meses. 2 meses después, el esposo le dice que ya no quiere nada con ella y que se quiere divorciar y de un pronto a otro se pelean y el esposo le dice que no regrese a la casa, le cambia los llavines y no deja entrar a la esposa. Eso es un abuso. Es un abuso, claro que es un abuso. Y además, pues habría que valorar, bueno, la vivienda era vivienda de quién, era el hogar de una familia, ¿verdad? Porque Sí. si ya están casados en un hogar constituido, pues ya es el hogar de una familia y Y él le sería dice, un abogado. no puede entrar más a la casa. Es un abuso, Bueno, porque para eso se así, casaron. con esto que nos está diciendo ella, ¿verdad? Así de entrada y sin tener más información, parece un abuso de poder, un abuso de Demandable. pues sí, ella podría pues, buscar asesoría y posiblemente va a tener la respuesta que espera porque tiene beneficios, ¿verdad? Ella no tiene por qué estar en la calle si tiene un hogar. Y ahí habría que valorar cuáles son las razones que tiene el esposo también, ¿verdad? Porque pues, conocemos en este momento una versión. Claro. Cuando nosotros hablamos de abuso, también hablamos de abuso infantil. ¿Qué pasa cuando el papá le pega mucho al niño? Bueno, mucho. ¿Qué será mucho? Primero. Digamos que lo faje mucho, ¿verdad? Y que el niño diga, es que mi papá me pega demasiado. Porque si yo dijera que mucho, estaría permitiendo que fuera poco. Sí. No, el abuso físico es desde muy poco debería ser intolerable, ¿verdad? En realidad, ¿acaso nosotros, si nos peleamos en este momento, a usted no le parece algo, me va a pegar, se atrevería a hacerlo? Y si no nos atrevemos a hacerlo entre adultos muchas veces, ¿por qué lo haríamos con alguien que es indefenso? Cuando yo estudiaba, yo soy actor de teatro, te había contado, y el trabajo de la tesis de la universidad me mandó al centro de discapacidad Centeno Well. Entonces yo hice mi tesis basada en niños con discapacidad y me acuerdo haberme encontrado una niña que no era niña, sino que era síndrome de Down, pero andaba muy tallada para que no se le vieran los bustos, las colas como una china, ¿verdad? Y se veía que no era una niña, sino que se veía que ya había desarrollado. Eso podría ser un abuso. Que no era una niña se refiere a que Que ya la vestían como niña más infantilizada de lo que de la edad corresponde. que tenía, porque era síndrome, ¿verdad? Y se veía como con las colas muy talladas,
con la ropa muy tallada como si fuera una niña, pero ya ella no era una niña. Digamos, ¿eso podría ser un abuso? Bueno, muy interesante que entre por ese, ¿verdad? Pero sí, podría ser un abuso a la integridad, Claro. ¿verdad? Porque ella merece, pues, Desarrollarse. y el respeto a su cuerpo, a su integridad, a entenderse que también muchas veces, aquí hay dos factores, uno, pues el crecimiento natural que ella tuviera y otro su condición de, ¿verdad? Condición médica, condición de salud, o el síndrome de Down que usted menciona que la niña tenía. Muchas veces es muy común que las personas, particularmente con síndrome de Down, pero en general con todas las personas con discapacidad cognitiva, que se les siga considerando niños durante muchísimo tiempo. El mismo fenómeno que a las personas adultas mayores, cuando se les vuelve a reducir a, ya no es el don José, ahora es Josecito, ¿verdad? Porque él es un abuelito y es que necesita, los volvemos a reducir, y eso claro que es un abuso. Es una forma de maltrato. También podría haber una mala interpretación de una persona que se sienta abusada y tal vez no es un abuso. Por eso es como muy, hay que hilar mucho, ¿verdad? Esa es la razón. Cuando la persona viene y presenta una denuncia, entonces el fiscal tiene que ver si realmente hubo un abuso. Ver si hubo un abuso en aquel momento. ¿Cómo se respalda? Tiene que haber un respaldo, me imagino. No solo la historia, porque yo imagino que la gente, todo el mundo puede llegar a contar historias. Historias. Sí, pues tiene que ver su historia de vida también, el hecho de si consume o no consume medicamento, ¿verdad? Tiene algún trastorno pues anterior que haya sido diagnosticado o actual que haya sido diagnosticado y esté bajo tratamiento. Hace falta también ver un historial, un expediente judicial, su historial, a ver si ha tenido otros delitos de este tipo ya denunciados o ha sido denunciado por alguno de estos. ¿Cuál es su historia de vida para saber qué está sucediendo, ¿verdad? Dichosamente el juez no se queda solamente con lo que él piensa, sino que muchas veces refiere a trabajo social o psicología para que exploren todas esas historias de vida, esos antecedentes, y valorar qué tan creíble puede ser el relato de la persona. Ah, muy bien. ¿Usted ha tenido que llevar varios casos así? Bastantes. Muchos. ¿Hay gente presa por esto? ¿Por cuál de todos? Por el abuso. Por abuso, por acoso. En realidad se suelen dar más indemnizaciones, ¿verdad? Pero dependiendo del abuso, el abuso sexual sí, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con abuso sexual, hay bastante gente presa por esto. Pero lo que tiene que ver, por ejemplo, con acoso laboral, por lo general se toman otras medidas como participar de algunos programas o cambiarlo de labores o despidos. Muchas veces serán suficientes. Wow. Cuando usted tiene que determinar que una persona sí hizo un abuso, lleva mucho tiempo esto a explorarlo. Usted tiene que hacer una consulta directamente con la persona a la cual está siendo imputada por un delito. Bueno, hasta ahí está el límite del trabajo que uno realiza. También, ¿verdad? Hay que entender que el psicólogo puede explorar algún fenómeno, pero quien toma la decisión, yo nunca determinaré si fue o no fue abusada, ni si fue o no fue culpable el otro. Entonces, esa parte le corresponde ya a la autoridad judicial. Lo que uno hace es un criterio, da una recomendación o emite un diagnóstico que va a ser de uso para quien tome la decisión. Pero cuando uno hace esto, es necesario tomarse el tiempo. Yo, dependiendo del caso, me llevará entre 5, 6, 8 sesiones hacer una valoración de riesgo, una valoración de afectación psicológica, afectación psíquica. No es un tema de 1 hora o un ratito. Wow. Cuando usted tiene que determinar y hacer estas valoraciones, ¿cuánto tiempo le lleva? ¿Mucho, poco? A partir de las 8... Ya hay un reglamento, ya hay algo establecido que usted dice, sí, check, no, esto y el otro, porque como siempre lo hace. No, tiene que ver más bien con el caso. Como le digo, cada caso es diferente y hay que valorar cuál es la prueba específica que se debe utilizar para cada uno, cuál es el estudio del caso particular para cada uno y así. Entonces varía entre un caso y otro, pero después de las sesiones de exploración puede llevar el triple del tiempo en análisis. Una persona, digamos, que sabe que hizo un abuso, por ejemplo, ¿verdad? O una persona que cree que hizo un abuso, o que una persona le dijo, mire, usted está abusando de mí. Esta persona
llega a un proceso judicial y también pueden, como dijo usted, se arreglan a través de una indemnización. O sea, en la audiencia preliminar hacen ahí y hasta ahí para todo. Dependiendo del Mucha caso. gente no hace eso para sacar plata. Digo yo, Dependiendo ¿verdad? del caso. Porque hay gente que dice, me También. abusó, me tocó, ¿verdad? Porque hay gente así y de repente no era eso, sino que Hay que tal valorar vez... cuáles, no todos los casos se puede, ¿verdad? En realidad, por ejemplo, abuso sexual no existe esta posibilidad, o en casos en donde exista una relación de poder no existe esta posibilidad, pero ya es sobre los daños, sobre si se han determinado daños, ahí sí se podría, específicamente sobre eso, no sobre el acoso, si es culpable o no es culpable, sino sobre el daño, el resarcimiento de lo que ocurrió, ¿verdad? Ahí sí se podría valorar Daño un moral, pago. daño psicológico. ¿Y Daño cuál otro? patrimonial. Patrimonial. Son 3 daños y 3 cobros distintos. Wow. Entrelazados entre ellos, ¿verdad? Pero sí. Cuando usted como profesional decidió llevar un caso, hay casos que usted dice, este caso necesito más tiempo. Sí, y algunos que también digo, este no puedo. No Y esto puedo. que me están pidiendo que valoren no es posible que yo lo haga. Muchas veces los jueces o los abogados quieren que uno les resuelva el caso como Ya, si fuera a resuelve. adivinar. Sí, claro. Y hay información a la que uno simplemente Y a no puede veces usted acceder. tiene que redactar esto para que lo acumulen en el expediente. Siempre cada una de las evaluaciones Wow. lleva un informe. Mucho en vivo, en audiencias. Todo informe escrito debe ser ratificado en una audiencia. Muy bien. Usted como profesional, psicóloga judicial, única en el Jurídica. país, jurídica, perdón, en el país, usted ya está viendo que está repleta de trabajo, que usted dice, sí, ocupamos más como yo en Costa Rica. Ocupamos más como yo en Costa Rica, definitivamente. No ha pensado en dar clases usted. Yo doy algunas clases, ¿verdad? Particularmente ¿En de estos universidades? talleres en la universidad doy varias clases, varias, ¿Puedo saber en cuáles universidades? en la Universidad Politécnica. Ok, esto es aquí por el En Parque Heredia. En Heredia. Ahorita está en Heredia, sí, allá doy algunas clases. Pero a nivel de psicología jurídica doy elaboración de informes o incluso a los jueces les doy cursos de o abogados de cursos para entender un informe, ¿verdad? Un informe psicológico forense también, porque es importante interpretarlos, no solo leerlo y no solo pensar que el otro lo hizo bien. Hay que saber interpretar un informe. Y es un curso bastante interesante que suelo dar La para abogados. interpretación. Wow. Y los abogados son los alumnos. Sí, abogados y jueces. Wow, qué interesante, ¿verdad? Es un curso muy bonito. Bueno, yo me siento privilegiado en haberla conocido a usted por lo mismo, ¿verdad? Porque uno dice que increíble que esto no hayan más aquí, ¿verdad? O sea, es necesario ampliar el concepto Sí. y llevarlo a la corte. Sí, a veces nos quedamos a veces con la psicología forense, que es exactamente pues la evaluación directa para el proceso judicial. Y eso sí tenemos en Costa Rica, pero falta expandir, falta hablar en prevención, falta hablar de victimología, falta hablar de cuerpos policiales o cuerpos de seguridad y la atención que las personas necesitan, del acoso laboral, ampliar mucho más en esto. Faltan psicólogos jurídicos. Cuando estamos hablando de abuso infantil, por ejemplo, que la denuncia la puso un vecino, que le parece que al niño le pegan mucho o que el niño es abusado porque no le dan de comer, porque el chiquito va y pide comida porque dice que la mamá no le da de comer, eso es un abuso. Negligencia sería un Descuido. Sí, la falta de atención, ¿verdad? Esto es... ¿Y eso es denunciable en la corte o en el PANI? Bueno, aquí siempre existe... ¿De dónde? Cuando lo que se está denunciando es una desatención, ¿verdad? Por lo general eso se llama, es más sencillo llamar el 911 y ellos hacen las referencias a quienes corresponde. Se activa un protocolo y por lo general a quien se llama es al PANI, ¿verdad? Cuando tenemos todo lo que es desatención o incluso si los maestros ven bajo rendimiento de la escuela por falta de interés de los padres, por negligencia, al PANI. Pero yo sí tengo desde mi experiencia como recomendación, cada vez que sea abuso sexual, tenga algo que ver con índole sexual o peligro inminente para la vida, por supuesto, al 911 y a la fiscalía directamente. ¿Qué pasa con las adopciones? Eso también
cuenta. Digamos, por ejemplo, una persona que quiere adoptar un niño y el niño viene como maltratado, como aparentemente abusado, todas esas cosas las ven en las partes de adopciones. Hay como dos tratos diferentes, ¿verdad? Sí, Una es al niño y otro es el proceso de adopción. Un niño no debería ser dado en adopción, sino hasta que sea capaz si de, no está sano. correcto, haber manejado ciertas situaciones o que la persona que se va a encargar de él tenga entendido lo que sucede y pueda dar atención que el niño necesita, ¿verdad? Y específicamente esta atención. ¿Cuánto cuesta una conferencia, una charla con usted de 30 minutos? Depende de, me imagino. Depende del tema, Y depende de la del cantidad de lugar, de la personas, de si es lejanía. virtual, de si es presencial. ¿Hace Pero bueno, foros? ¿Usted hace foros? cursos, capacitaciones, talleres, charlas, sí. Muy interesante. Cuando la gente viene a preguntarle a usted, Adopciones, que ese es mi trabajo favorito. adopciones, exacto, viene y dice, usted puede hablar sobre adopciones y abuso, ¿verdad? Esos temas son temas casi que tabús, no todo el Tengo mundo los unos toca. grupos muy bonitos ¿Sí? de papás que han adoptado en algún momento y entonces cuentan sus experiencias de vida, entre ellos se reúnen pues conmigo a hablar y son grupos, con el tema de adopción, la población es reducida, aunque todos, yo digo, todas las personas en algún momento hemos hablado de adoptar, De que queremos adoptar un todo el niño. mundo, todo Sí, el ¿verdad? mundo. Yo un día eso estuve pensando yo, ¿será que adopto un niño con mi novia? Así que tremendo. Todo el mundo lo ha pensado en algún momento, pero tenemos a veces muchos estigmas, muchas ideas acerca del tema de la adopción, de que si es largo, que si es difícil, que si es caro, que si... Sí, estoy en vivo en este momento, ya casi le devuelvo la llamada. Sí, cuando usted entiende, digamos, el tema de adopción, hay diferentes formas y políticas y reglamentos, depende del país, me imagino que para adoptar. Digamos, yo ayer entrevisté a una trans, que no sé si me está escuchando, se llama Mairena, que ella adoptó a una persona, un niño, y ya este niño tiene 28 años, se bastante, casó. ¿Se acuerdan de ese caso? Claro que sí. Ella estuvo ayer en mi programa. ¿Qué pasa si la adopción trae estas raíces de que por algún motivo le llevaron al niño y la persona tiene una pareja gay? Todo esto ya es permitido en este país. Eso no sería en ningún caso una limitación. No, ¿verdad? No, a ver, no deberíamos hablar de que si es permitido que adopten, es que no existe prohibición para que lo hagan. Ok, excelente. Pero no deberíamos Y- entrar en otras cosas. Ok, y cuando vemos los temas, digamos que la gente los desconoce y que hay que publicarlos, por ejemplo, esos temas de abuso que tienen que ver con niños y que de repente son niños que sus papás todavía están vivos, pero otra familia es quien los sostiene. Esto es un abuso. ¿Cómo será? Digamos que ellos ya no están con sus papás biológicos, sino con otros papás, pero fue como que los regalaron. Ok, cuando no ha pasado un proceso de adopción, sino que está el Exacto. cuidado de alguien más. Sí, se los regalaron. Dice, es que mi mamá me regaló a mi abuela. Ujú. O, Ok, o yo nunca conocí a mi mamá porque a mí me me regalaron crió. a una señora. Se la dieron y la señora es mi mamá. Ujú. No, eso es un abuso. Podría ser, O el mayor acto de amor que una persona podría tener. claro. Entregar a un niño sabiendo que otro le puede dar la mejor oportunidad. Ujú, entonces no es un abuso, sí. Habría que Depende cómo valorar lo cada veas. caso. Ah, Ahora, ok. ¿qué hice con mi hijo? ¿Lo entregué porque yo no era capaz de hacerlo y otro podía hacerlo mejor? ¿O le di peores condiciones? ¿O lo afecté? Así que pues habrá que valorar cada caso. Ujú, cuando Eh, está en la ausencia del papá, por ejemplo, que un papá se desapareció y de repente lo agarraron con la pensión, ¿verdad? Que suele mucho suceder, me imagino, ¿verdad? Porque por algo existe la pensión. Y yo siempre pienso eso. Cuando un papá abandonó a su hijo y de repente aparece 10 años después reclamando su paternidad, eso la persona, el niño, podría decir, fui abandonado y eso fue un abuso. Ese abuso pues lo determinará el niño, ¿verdad? Ujú. En qué caso? Eh, hay que valorar eso muy bien. ¿Por qué razón lo estoy abandonando? ¿En realidad lo estoy abandonando o está al cuidado de alguien más que es más capaz que yo? ¿Yo en realidad le pude haber afectado más estando presente o no? Eh,
Cuando sería una persona, injusto hablar bueno, de forma yo es general. que ya te dije, soy muy preguntado, cuando una persona viene y no puede pagar la pensión Ujú, porque no tiene trabajo, ok. no puede ayudarle a su hijo, pero sí quiere hacerlo, pero está en la pandemia en este momento y no puede pagar la pensión y su pensión es de 35,000 pesos, pero esos 35,000 pesos se le hicieron 350,000 colones porque fue acumulándose el dinero y la persona no lo puede pagar. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso podría ser un abuso o no es un abuso de parte de él por no haberse esforzado, de haber esperado que se le acumulara el dinero y pasar por toda esta situación? Bueno, la responsabilidad, la obligación de cada quien que tenga pensión, pues será pagarla mes a mes. Ahora, la condición por la que no pueda hacerlo, eh, hay situaciones en las que es justificable y otras no. La ley no permite lo que usted me decía ahora, que porque no tiene trabajo deje de pagarlo. El niño, si el Tiene que papá comer. tiene trabajo o no tiene trabajo, el niño tiene que comer, así exactamente. Pero bueno, habría que valorar si, yo qué sé, si los gastos, por ejemplo, del niño son en realidad eh, los que o necesita el niño de este dinero para alimentarse o no. Eh, o se puede hacer un arreglo sabiendo la situación, temas de enfermedad, por ejemplo, o el tema de la pandemia, o qué sé yo, cada caso habría que valorarlo uno a uno y le corresponde a los jueces, Sí. ¿verdad? Valorar cada caso en particular para saber si eso no es excusable el hecho de que no esté aportando lo que le corresponde, que en realidad es lo que le corresponde, ¿verdad? Dar ¿Cuál es, pensión. cuál es el déficit? Usted como psicóloga jurídica, que usted diga, a Costa Rica le hace falta esta parte de entrenamiento. O sea, yo como profesional siento que en esta área hay un vacío. Bueno, así hay muchos, aunque en realidad hay que reconocer que a nivel pues, de legislación y de normas, pues Costa Rica está muy bien. La ejecución es donde tal vez podríamos mejorar un poco, ¿verdad? Sí. La rapidez con que se resuelven los casos, evidentemente tenemos un gran déficit en términos de tiempo en cuanto resolvemos, cuando se atienden las necesidades de las personas menores de edad, muchas veces un proceso O sea, la eh, gente escribe y escribe. un proceso de pensión o de Qué régimen de pucha. visita o Sí. custodia que puede tardar 4 o 5 años, donde la situación cambia radicalmente del momento en el que lo pediste al momento en que se está resolviendo algo que ya no era pertinente tal vez. ¿Verdad? Entonces, en términos de tiempo, sería algo que es importante mejorar en Costa Como Rica. acelerar el tiempo. Los procesos deberían resolverse de forma mucho más inmediata. Y aquí hablamos no solo de lo contencioso y lo no lo contencioso, o sea, los procesos que hay entre papás que están peleando, por ejemplo, los procesos entre ellos o con sus hijos, o a beneficio de sus hijos, o incluso lo que decían ahora de los chicos para adopción. Muchas veces los niños no son dados en adopción porque los procesos para declararles en abandono, para que tengan una condición de adoptabilidad, no se generan nada más. Necesitamos Y hacer. siguen Yo, esperando y yo me esperando. voy a inventar un foro en un hotel, Polo, para que usted vaya a exponer. Es porque la gente necesita escuchar esto. Hay muchos temas que la gente... ¿Verdad? Es necesario instruir. La educación es necesaria en este campo. Sí, sí, y es un tema que muchas veces, bueno, mucha gente tiene curiosidad acerca de estos temas, a veces muy sencillos. Porque ocupa como pasión, ¿verdad? O sea, ocupa Bueno, como... yo soy así Yo, también. yo también, porque eso me apasiona, porque es un tema que no lo pueden tratar todos, porque les da miedo preguntar. Muchas veces. Tal vez lo más común ante mi trabajo es el miedo de preguntar, el miedo de exponerse, el miedo de decir el caso de cada uno, el miedo de perder. Sí, sí, me están escribiendo en ese momento para hacerme preguntas. Yo creo que usted, con la capacidad de conocimiento que tiene, podría dar una visión, ¿verdad? De cómo por dónde irse, ¿verdad? A veces uno como lo que ocupa es como que lo orienten. Esa orientación, ¿qué costo tiene? Digamos, una persona quiere hablar con usted 30 minutos de sus honorarios, por ejemplo, ¿cuánto podría costarle a una persona que necesita escucharla y que usted le discierna y le analice alguna situación que esté pasando en este campo del abuso? Que yo cobro por sesión, ¿verdad? No son media hora, sino una hora. Wow. Por lo general trabajo
casos ya constituidos, ¿verdad? Ya casos formalizados, pero cuando se trata de asesorías, el costo de la sesión es de 35.000 colones. Ok, cuando hablamos de una hora, en esa hora la gente pregunta y usted puede responder. Sí, yo soy muy abierta a contestar, a evacuar dudas, sí. Posteriormente le puedo, o sea, la idea sería pues posteriormente poderle apoyar dentro de un proceso. Y usted podría, digamos, la persona la recurre a usted y después usted puede dar como su diagnóstico por escrito. Sí, lo que pasa es que con una sesión, recuerde que no podemos hacer esto, ¿verdad? Por eso, necesitaría muchas más. como 5, Y que yo 10 no soy, sesiones. sí, y que yo no soy abogada todavía, soy estudiante de Derecho, pero no abogada. Sí. Y que siempre es necesario o sea, no le voy a quitar peso a lo que yo hago, pero el valor que importa es el del abogado, en realidad, cuando hablamos de este tipo de asesorías. Y aunque yo lo puedo apoyar y puedo acompañar al abogado, ¿verdad? Sí, y muchas sí. veces aportarle pruebas que necesita y muchas cosas. Voy a contarle algo. Yo estoy a punto de entrar a... Bueno, trabajo en un canal de televisión, pero voy a entrar a otro con un programa que se va a llamar Entre Prensa y Más, ¿verdad? Y voy a aparecer leyendo un periódico. Y en el periódico hay sucesos, deportes, cultura, etcétera, ¿verdad? Y este tema suyo es tan interesante que yo dije, voy a hablar con el dueño del canal, ¿verdad? Porque es un tema de nunca acabarse, ¿verdad? Hay muchos temas. Dentro de mi campo de acción hay muchos temas. Sí, es como una revista de un periódico, ¿sí? Así como es. una revista de periódico, desde ya le lanzo la invitación, ¿verdad? Voy a irme con esto porque esta es la segunda vez que la entrevisto y no me puedo ir a corte porque es tan interesante hablar con usted, ¿verdad? Y es tan fluido hablar que voy a irme a un corte y ya regresamos más con Oficina Jurídica Virtual, con el Life Coach José Antonio Tabora. Tratan de llenar su vacío de soledad con el entretenimiento del mundo, entonces andan buscando porque no saben qué hacer, encienden el tele, apagan el tele, van a la música, van a la fiesta, van a la farra y andan buscando lo que no se les perdió, porque la soledad puede carcomerte y la soledad te puede arrinconar y la soledad te puede hacer cometer muchos errores. Entonces hoy yo le quiero recordar a usted que la soledad usted la puede convertir en algo agradable. ¿Por qué? Porque para que Dios le hable usted ocupa estar solo también. A veces es bueno estar solo, a veces es bueno no tener malas compañías, a veces es bueno no tener gente alrededor que te puedan inducir en problemas. Entonces la soledad usted la puede cambiar totalmente para que sea algo positivo. Pero usted también se tiene que ayudar. Usted también se tiene que ayudar con todo lo que usted hace para que usted se convierta en una persona emprendedora, para que usted se convierta en una persona hábil, con destrezas, con autonomía, con brillantez, con ecuanimidad. Una persona llena de proyectos, de anhelos, de sueños. Pero si usted no sueña, entonces hay depresión en usted. Si usted no tiene un anhelo del corazón, entonces usted no recibe la gracia de Dios. Anda viendo la gracia de los demás, tratando de ver cómo coge lo que los demás tienen, porque usted no tiene gracia, porque usted no sueña, porque no hay un anhelo en usted, no hay un sueño, y al no soñar, entonces depende de la vida de los demás y no viene la gloria ni el favor en usted. La misericordia de Dios se tiene que ver en usted. Bien, estamos en el último bloque del programa del Life Coach José Antonio Tabora, Oficina Jurídica Virtual. Bueno, el licenciado que iba a estar acompañándonos por medio de Zoom, me escribió porque está con una situación, don Randall Cibaja, dice que llegaron los personeros a hacer pruebas, entonces que no tiene acceso porque están con este tema del COVID. Entonces, ahora todo. Sí, entonces llegaron y por esta razón no se pudo presentar, pero queda la invitación pendiente para la próxima. Lo que sí es que está muy interesante esto de hablar con esta psicóloga Liz García Trejos, ¿verdad? Yo ya me aprendí el nombre y el apellido. Doña Liz, ¿cuánto podría pasar para que Costa Rica tenga psicólogos jurídicos? Pronto, usted ve eso pronto. Claro,
Es que psicólogos hay muchísimos y interesados en el tema también. El tema a veces no es solo, está bien si se especializan, ojalá se especializaran, ¿verdad? Pero falta mucha gente trabajando en esto, que es gente que decida incursionar en el tema de la elaboración de informes o de la prevención o de la atención de casos de violencia. Yo tengo que decir, así es, yo recibo los casos que muchos psicólogos no quieren. Yo trabajo todo lo que otros rechazan, ¿verdad? Tal vez el 90% de mi trabajo es por referencia de otros psicólogos, porque no atienden eso y entonces me pasan a mí el caso. Así, o abogados que pues, saben lo que uno hace y entonces lo buscan para sus casos. Hay casos que te cansan, que usted dice, esto es demasiado agotado. Que usted dice, es como que... Hay personas que requieren de un mayor gasto de energía que otras, ¿verdad? Gente que uno diría te agota, ¿verdad? Pero creo que tiene que ver más con la personalidad que con el caso, porque los casos yo les pongo el mismo entusiasmo a todos. A mí me gusta mucho lo que hago y me meto mucho. Pasión por esto. Sí, y por dicha, muchos de mis clientes y abogados y otros me lo han reconocido, ¿verdad? Que es algo muy bonito, no solo que yo crea que lo tengo, sino que otros me han dicho, Liz, ¿cómo se nota de que te interesa lo que haces y que lo haces? No son un expediente, para mí definitivamente no son un expediente, se tratan de un caso de personas, de emociones, de sentimientos, de afectaciones y de salir adelante. Cuando hablamos de abuso y de situaciones que son muy, muy duras, ¿verdad? Que has tenido que enfrentar, expedientes, valorar, hay cosas que usted tiende a decir, es como, siempre pasa este tipo de cosas, y usted diga, esto es muy típico. En Costa Rica pasan mucho este tipo de cosas. En Costa Rica pasan muchas cosas, pero algo que yo atiendo muy frecuentemente, tal vez es lo que más me duele atender, no me duele atenderlo, pero me duele que existan tantos casos de este tipo, sí, es el abuso sexual infantil. Hay gente que me dice, es que yo no sé si usted conoce, a ver, lamentablemente esto es algo de que llega cada 2 días conmigo y existirán, y las estadísticas hablan de mucho más. Yo incluso en mis casos digo, en Costa Rica cada vez que usted se sienta a desayunar, almorzar o cenar, hay 6 niños y medio o 5 niños y medio poniendo una denuncia por abuso sexual infantil. Wow. Son muchos. Ahora, a mí llegan cada 2 días un caso nuevo de esto, abuso sexual infantil o sospecha de abuso, que muchas veces hay que valorar qué tanto ha sido la afectación, si existen elementos para apoyar el proceso, cuando la fiscalía solicita información, tener información valiosa para aportar. Es todo un tema el abuso sexual infantil, porque no es lo mismo que un adulto que diga cómo se sintió y qué son las consecuencias y si quiere o no quiere. Muchos de estos niños, muchos no entienden ni lo que pasó, ¿verdad? Y muchos han crecido con esto y entienden que incluso eran formas de expresión de amor válidas y se vienen a encontrar con que era una traición, con que eso no era amor, con que eso era abuso, con que eso era violencia y que no es normal que tengan estos mismos comportamientos con otras personas, porque lo llegan a hacer. Hay gente que ha crecido, niños que han crecido con una relación como si fuera matrimonial con una persona adulta desde niños. Correcto. ¿Verdad? Ellos muchas veces entienden eso, incluso se llega a desplazar al papá o a la mamá, al otro, ¿verdad? Se llega a desplazar porque se constituye la pareja entre el adulto y el niño. La persona, este niño que ya creció, puede denunciar eso a cualquier edad después de que pasó mucho tiempo, o ya no es denunciable. Después de un abuso sexual infantil, después de la mayoría de edad, tiene muchos años, así que no se compliquen. Si alguno cree que sufrió abuso sexual infantil, o está seguro, considera que sufrió abuso sexual infantil durante su infancia y ya es mayor de edad, asesórese, busca información, acuda a la fiscalía. Sí puede poner una denuncia, muchos, ni siquiera les voy a decir cuántos, pero muchos años después de ser mayor de edad puede ponerlo. Muy bien. ¿Qué consejo le das a los padres de familia que están pasando por esta situación y que a lo mejor les da miedo denunciar? Que dicen, tengo temor, es que me da miedo porque no tengo las pruebas, porque a lo mejor mi niño está mintiendo, ¿verdad? Bueno, el deber es de denunciar y el buscar las pruebas o la investigación le corresponde a otros, ¿verdad? Ya sea al Ministerio Público, o al OIJ, a quien le corresponde la investigación. Nosotros
como adultos responsables, incluso como psicólogos, como docentes también, la responsabilidad es poner la denuncia por sospecha y procurar que la investigación se haga pues, de la forma más honesta posible, ¿verdad? Donde se pueda esclarecer si el niño ha sido o no víctima de algún tipo de abuso. Pero más que esto, yo creo que la atención tenemos que ponerla a todos los papás, absolutamente a todos los adultos, no solo aquellos que sospechan, sino los que no sospechan, estar muy atentos para que, no solo para cuando suceda, sino para tener actos y prevenir que ocurran, ¿verdad? Fortalecer a ese niño, tener una confianza, una cercanía, enseñarle a tener un no que valga. Yo hablo mucho en mis cursos de esto, del no, de un no súper poderoso que el niño pueda decir, que pueda rehusarse o que pueda entender que hay cosas a las que no debe acceder o permitir que le sucedan, y que puede comentarlo o que pueden negarse. Si esto lo entendemos los papás y podemos educar bajo estos principios, nos ahorraríamos muchísimos casos posteriores de sospecha. Wow. ¿Qué podríamos recomendarle al niño? El niño entiende. Bueno, todos los niños entienden. Sí, claro. Lo que está viviendo, lo que está pasando, el niño en el momento que dice algo está pasando conmigo. Existe una posición interesante con esto de saber si sí o si no. En los niños que son abusados se genera un doble rol, en donde, por un lado, pues dependiendo de la edad, ¿verdad? Pero se puede generar esto de saber que algo está mal, pero también entender que si se queda callado sobrevive. Entonces asumen que esta es parte de su normalidad, de su vida. Y adelante con esto, siguen siendo víctimas, callados, porque entienden que es su normalidad, que es su propia vida. Aunque en su otro rol, mira, en su rol de persona que entiende entre lo bueno y lo malo, se sentirá culpable y se sentirá agredido porque sabe que algo no está bien. Entonces, cuando hablamos de estos temas también hay muchísimo que hablar, pero cuando se entran casos particulares, otra vez, todo el mundo. ¿Verdad? Sí, muy bien. Bueno, yo quedo satisfecho con la entrevista, pero usted sabe que hay mucho que desarrollar, como dice usted, ¿verdad? Hay mucho que hablar, Hablamos porque de muchísimo. son temas que la población costarricense necesita aprender, ¿verdad? Y necesita saber que en Costa Rica hay una profesional que se llama Liz García Trejos, que existe y que usted la puede contactar. ¿Cuál es su número de teléfono? Sería el 8615-6925. 8615-6925 para cualquier consulta que usted tenga, ¿verdad? Muchísimas gracias por venir la segunda vez y yo siempre me quedo como emocionado, ¿verdad? Porque yo dije, qué tema más profundo, ¿verdad? Y qué tema más necesario y la población costarricense se lo va a agradecer. ¿Algún mensaje que usted tenga que mandarle al que estén escuchando en este momento sobre este tema? Instruirse, no esperar a que el abuso ocurra, estar prevenido. Siempre hay un número importante y es un porcentaje importante. Que nos quedemos con esto, los problemas de abuso sexual, y quisiera quedarme con este tema al final para cerrar. Abuso sexual ocurre dentro del hogar. 92% de los casos de abuso sexual son por parte de papá, mamá o hermanos dentro del núcleo familiar, ¿verdad? No podemos confiarnos, no podemos decir que los niños están 100% protegidos, ni siquiera porque están solo con nosotros. Siempre hay elementos que los pueden tener vulnerables y que podemos siempre aprender, estar más atentos, estar dispuestos a investigar acerca de las señales, el comportamiento. Siempre hay mucho que aprender. Muchísimas gracias por la entrevista. Esta fue la entrevista de la psicóloga jurídica Liz García Trejos, desde las oficinas y estudios de 930 AM Radio Costa Rica. Hablo para ustedes Life Coach José Antonio Tabora. Nos vemos el lunes a la 1 de la tarde.